Padre, he aquí a tu Hijo, Dios. He aquí tu iglesia, tu pueblo, que tanto te necesitamos, mi Dios. Permite que hoy, por causa de tu Espíritu que está en este lugar, podamos ver esa gloria, Señor. Háblanos y danos entendimiento, revelación, denuedo para comprender tu plan, tu palabra, Dios. Te amamos tanto que estamos dispuestos para que tu palabra, si es a través de un mandato, de una exhortación, de un consejo, de una enseñanza, hoy ministre nuestros corazones. Dígaselo con todo su corazón: Dios, háblame en esta mañana. Tú sabes los desiertos, las pruebas, las situaciones. Tú sabes cómo la casa se desordena a veces, Señor. Cómo nuestros hijos, hijas, esposos, esposas se desordenan. Y no hay poder humano que pueda cambiar o transformar esto. Pero sí conocemos un Dios que todo lo puede, Señor. Un Dios a quien le podemos decir: Padre, necesito tu ayuda. Un Dios que nos ha dado el acceso a través de Jesucristo, su Hijo, para que todo lo que pidamos en su nombre, Él nos lo va a dar. Así que abre tu corazón y díselo: Señor, muéstrame tu gloria en esta mañana. Que podamos comprender ese propósito, ese plan, y que pueda ser escalado en nuestros corazones, grabado con esa tinta de tu sangre sobre nosotros, Señor, y podamos ver esa gloria que tú has prometido. Hoy ponemos delante de ti tu iglesia, Señor. Ponemos delante de ti nuestras familias. Ponemos delante de ti a los enfermos, Señor, a los que están pasando por tribulaciones, por desiertos, a los que están siendo pasados por fuego para ser renovados, forjados en algo más valioso, Señor, porque eso es lo que hace el fuego, hacer de nosotros que tengamos un valor diferente. Y hoy te lo pedimos con todo nuestro corazón. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero que me acompañen al libro de 1 Samuel capítulo 2. Hoy vamos a leer varios versículos, así que vamos a tratar de hacerlo un poquito rápido para que no me pase el tiempo. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Y solo vamos a leer 3, 4 renglones de ese versículo. Por tanto, diga conmigo, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Yo he escuchado a muchas personas decir: Dios no se arrepiente. ¿Alguna vez usted ha escuchado eso? Porque toman un cierto fragmento de la Biblia y se aprovechan y manipulan la Biblia para mostrar una personalidad de Dios diferente. Pues, ¿de dónde toman ese fragmento? Cuando Dios, el varón dice: pues Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿sí? Y de allí creemos que ese es Dios. Pero la Biblia tiene muchos registros donde el mismo Dios cambia. Amén. Donde el mismo Dios ha prometido y recoge. Donde el mismo Dios, su personalidad no puede ser enmarcada en un cuadro o en una manera de ser. Dios es como Él es y como Él quiere ser. Amén. Entonces yo veo en el registro de la Biblia que Dios muchas veces cambia las intenciones de su corazón. Que como buen padre nos ama. ¿Cuántos dicen amén? Nos bendice, nos honra, pero como buen padre no quiere que ninguno se pierda. Amén. Y cuando yo escucho que Dios también castiga, uno diría: pero bueno, ese no es el Dios del Nuevo Testamento. Pero Dios castiga, ¿o no? Como buen papá. Dios suelta rienda, pero también recoge. Lo dice la Biblia. Y aquí vamos a hacer de un principio que hoy vamos a tratar, porque vamos a ver cómo el mismo Jesucristo, en semejanza de hombre,
tomó este principio como un estandarte en su vida. Y es la honra para con Dios, no para con los hombres. Hoy no vamos a hablar de darle gloria a ningún hombre, sino para con Dios. Amén. Así que cuando yo veo en el caminar de Jesucristo, me doy cuenta en 4 evangelios que Jesús se preocupó y toda su vida fue un legado en honra para con su Padre. Ahora, ¿qué es la honra? Para los que se están preguntando un momento, ¿qué significa honrar? Porque es que hay una evaluación tanto en el mundo como en la vida cristiana. En la vida cristiana siempre nos muestran la honra ¿con quién? Con las autoridades. Amén. Pero cuando vemos el aspecto general de lo que significa la honra, según el diccionario de la Real Academia, dice: en el significado general, honrar significa dar peso, respeto, admiración, estima y valorar a alguien o a algo, especialmente a Dios y a los padres. La honra proviene del hebreo kadob, que se traduce como gloria, peso o dignidad. Honrar implica vivir de acuerdo a los principios de una persona o del mismo Dios, mostrando obediencia, sujeción, gratitud y reconociendo quién es Él en todo momento, en todo lugar. Eso significa honrar ¿a quién? A Dios. Amén. Así que yo veo a Jesús que desde niño, desde los 12 años, tenía ese principio en su corazón. ¿Recuerdan cuando Jesús se le pierde a sus padres? ¿Sí? Se pierde, se va de su casa de un día a otro y ellos buscándolo van y lo hallan ¿en dónde? En el templo, enseñando la palabra de Dios. Y les dice él a sus hijos, a sus padres: ¿por qué están con temor si me es necesario estar en los negocios de mi Padre? O sea, honra a su Padre espiritual delante de ¿quién? De sus padres terrenales. Pero esto fue una elocuencia delante de ¿quién? De todos los que estaban en ese lugar. Honró a Dios. Necesario estar en los negocios de mi Padre. Ahora, cuando vamos al Evangelio de Juan, los que quieran anotar, yo lo voy buscando acá rápidamente porque voy a leer varios. Juan 6:28, principios de la honra. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 28: entonces dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en que Él me ha enviado. Jesús siempre hablaba ¿de quién? De Dios. Jesús nunca habló de él mismo, siempre habló de su Padre. En todas sus prédicas, en todas sus conversaciones, con encuentros que tuvo con ciertas personas, siempre sacó pecho ¿por quién? Por su Padre celestial. Siempre lo tenía en sus labios. Ahora, Juan capítulo 14, más adelante, versículo 7: si me conocieses, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos bastará. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Esto es un principio, y lo voy a decir con todo amor y con todo el corazón, para aquellas personas que todavía están arraigados en decir: yo soy así y así me muero. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en Cristo yo soy nueva criatura. Jesús nunca habló de él. Jesús dijo: yo todo lo que hablo y hago es porque lo veo hacer en el Padre. Por eso de allí parte lo que los cristianos hoy conocemos como el mal testimonio. No es que Marina, van a hablar de Marina por lo que hizo, sino que van a decir: ¿y eso qué es? Cristiana. De este principio parte, porque Jesús fue muy claro: yo no hablo por mi propia cuenta. Amén. Yo no me defiendo, yo no intento hacer de una u otra manera las cosas, sino que lo que mi Padre me dice que yo haga, en eso yo lo represento.
Y la Biblia dice más adelante en otros versículos que tú y yo somos embajadores de Cristo. ¿Usted sabe qué significa un embajador? Quien va y representa una nación en alma, cuerpo y espíritu. Eso es lo que hace un embajador. Por eso muchas veces los embajadores son más importantes que los propios presidentes en una nación. Cuando un presidente confía a un embajador y lo envía a Noruega y dice, en Noruega estará un embajador de Colombia, quiere decir que todo lo que el embajador haga, diga, está bien para Colombia. ¿Ven la responsabilidad de un embajador? Entonces, si tú y yo somos embajadores del reino de Dios, ¿cómo deberíamos nosotros glorificar a Dios en todo lo que hacemos o decimos a diario? Cuarto versículo, tercero, Juan 8:49. Respondiendo Jesús dijo, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Jesús está siendo acusado allí porque estaba haciendo liberaciones, ¿recuerdan? Ese acontecimiento y le dicen, tú echas demonios en el nombre de Belzabú, ¿recuerdan? Y él le dice, no, yo echo de los demonios por el dedo de Jehová. Pero los que deberían estarme honrando hoy me están deshonrando. Es lo que está tratando de mostrar Jesús al pueblo de él. Juan capítulo 10, versículo 15. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Qué está hablando allí Jesús? ¿Qué está tratando de mostrar el Señor? Que Él pone la vida de Él por sus ovejas. ¿Las ovejas eran de Jesús o eran del Padre? ¿El pueblo es de Jesús o es del Padre? Del Padre, porque fue Dios quien nos creó. ¿Cuántos dicen amén? Pero Jesús dijo, Dios me envió para glorificar a mi Padre. Por lo tanto, ¿cómo debo glorificarle? Dando mi vida por las ovejas. Y no dijo por las que son obedientes, las que son buenas, las que me honran. No, Él dio la vida por todos, sin excepción alguna. En esto Él honró ¿a quién? A su Padre Celestial. Juan 15, versículo 10. Si guardares mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo los he amado. ¿Cómo permaneció Jesús refugiado en el amor de Dios? Guardando sus mandamientos. O sea, había una manera, había una pasión. Es más, Jesús estaba obsesionado por amar a su Padre. Era un amor obsesivo. Era un amor con una pasión tan fuerte en él que todo lo que hacía en todo momento era para agradar a su papá. Estamos hablando de todo lo que significa honra. Amén. Yo podría haberle traído varios significados, traer cantaleta para la iglesia, traer todo lo que usted hace para que deshonre o honre. No, estamos hablando de alguien que sí lo pudo cumplir, de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 26:39. Qué bueno que todos estuvieran escribiendo esos principios. Pues Dios nos llama a nosotros a seguir ¿a quién? A Jesucristo y a imitarlo a Él. Mateo 26:39. Yendo un poco del adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Será que hacer la voluntad de Dios es honrar a Dios? Claro. O sea, es una de las maneras más bonitas de expresar cómo yo me puedo negar por completo a lo que pienso, siento y quiero por obedecer ¿a quién? A Dios. Eso es especial. Pues tú y yo, nosotros fuimos comprados por precio de sangre. ¿Cuántos dicen amén?
Y cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, dijimos unas palabras que nos comprometieron para toda una eternidad. Te entrego mi vida para que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. ¿Por qué el cristiano batalla tanto? Simplemente porque su vida no le pertenece, pero intenta seguir haciendo las cosas a su manera. Esa es la batalla de un cristiano. La batalla de un cristiano no es contra el diablo ya fue vencido. El diablo ya fue destituido, el diablo no tiene poder sobre nosotros. Pero mientras usted y yo sigamos haciendo nuestra voluntad, estaremos en contra de Dios. Y por eso, al estar en contra de Dios, nos estamos fuera de la cobertura de Dios. Y al estar fuera de la cobertura de Dios, sin la protección de Dios, el diablo sigue intentando y ahí es cuando logra tomar lugar sobre nosotros. Jesús le dijo muy claramente a Satanás: tú no tienes parte conmigo. ¿A cuánto les gustaría algún día sentir esa autoridad? Que usted le diga al diablo: no tienes un solo decreto, no tienes una sola asignación, no hay nada que tú tengas contra mí ni en mí, por eso te ordeno que salgas de ese lugar. A ese nivel tenemos que llegar nosotros como autoridades. Amén. No para los pastores, no para los líderes, sino para toda la iglesia a quien le fue delegada la autoridad que tenía Jesucristo. ¿Lo crees o no lo crees? Amén. Juan capítulo 14 versículo 31. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Está hablando Jesús con los discípulos, mostrándoles nuevamente cómo Él hace su voluntad. Recuerdan ustedes que los discípulos vivieron con Jesús aparte, ¿no? La muchedumbre conocía a Jesús por sus milagros, señales y prodigios. Muchos creyeron que era el Mesías, otros no, pero todos recibieron algo de Jesús. Amén. Pero cuando hablamos del círculo, los 12 discípulos que estaban con Jesús conocieron a Jesús en alma, cuerpo y espíritu. Conocían quizá los defectos o debilidades, no tenía. Conocieron quizá su pecado, no fue hallado en pecado Jesús. Pero sí conocieron de una manera más atractiva al Rey de Reyes y Señor de Señores. Conocían todo su pensamiento, su levantar, su acostarse, todo conocían de Jesús. Y Él dijo muy claramente a sus discípulos: todos son testigos de que Satanás, el príncipe de este mundo, no tiene parte conmigo. ¿Por qué se lo dijo a los discípulos a solas? Porque resulta que en casa sí nos conocen como en la iglesia no nos conocen, ¿o no? En casa sí nos señalan y nos juzgan, ¿verdad? Por nuestros errores, porque quizás hoy gritamos, porque hoy no me levanté con el alabaré, sino que me levanté fue en otra carne, en otro espíritu, y de una viene el señalamiento de las personas. Entonces Jesús le dijo a los discípulos: he vivido 3 años aproximadamente con ustedes y se han dado cuenta que no hay nada en mí que le pertenezca al reino de las tinieblas. No me ven escuchar música sola de otros géneros, no me ven ver cosas que no agradan a Dios. O sea, los discípulos tenían una imagen y un testimonio limpio de quién era su maestro. ¿Alguno de ustedes le gustaría vivir con su pastor? Uy, ¿quién dijo por algo? ¿Alguno de ustedes le gustaría? Mire, yo lo he probado con los jóvenes. Yo no sé si los jóvenes lo han probado. Ay, que sean libres. A veces le digo a los niños, a los jóvenes: vénganse una semana para la casa de nosotros. Yo no sé por qué les da un miedo. Si en la casa de nosotros la pasamos chévere. Pero uno dice: vénganse una semana. Y dice mi esposa: vénganse una semana que en la próxima semana lo vuelvo diferente. Nosotros no cambiamos a nadie. Pero usted se imagina que yo le dijera a los discípulos, a los ancianos y líderes: se van 3 meses conmigo para mi casa y van a vivir solamente para Dios y yo me encargo de todo el resto de ustedes. Eso fue lo que hizo Jesús. O sea, Jesús necesitaba que los 12 tuvieran tanta convicción de quién era Jesús en todo su entorno, que aún así lo negaron, que aún así lo traicionaron. No fue suficiente.
pero fue necesario. Amén. Diga conmigo, no fue suficiente, pero fue necesario. Ahora, después de ver esos principios de cómo honraba Jesús al maestro, a su Padre, la pregunta es, ¿por qué para Jesús le era fácil honrar a Dios? Después de ver esos principios, ¿por qué le era tan fácil a Jesús honrar a su Padre? Hablaba de Dios, se comportaba como Dios, no tuvo mancha, no hubo defectos, su carne estaba doblegada al Espíritu. Jesús estaba en emociones, claro, Jesús lloró, Jesús tuvo temor, Jesús quizás dijo, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús experimentó tentación, amén, experimentó blasfemia, hablaron de él, experimentó muchas cosas que tú y yo a diario experimentamos. Pero Jesús en todo esto jamás, diga conmigo, jamás dejó de mirar a su Padre. Ayer escuchaba una predica de un pastor y decía, mira, cuando uno mira hacia adentro, ve tanto desastre, ve tantos problemas, ve tantos desiertos, cosas tan difíciles que uno no logra salir de ese lugar. Pero cuando tú te acostumbras a mirar todos los días hacia arriba, la vida va a cambiar en una perspectiva. Amén. Por eso es que las personas se estancan y no salen de ese mismo ciclo, porque no hacen sino mirar hacia adentro. Mirar hacia adentro, ¿qué quiere decir? En lo que pienso todos los días, en que no logro, en que no avanzo, en que no salgo. Y Dios dice, mira hacia arriba, no necesito que estés allí enfrascado, ya sabes que no puedes salir, mira por un momento hacia arriba, búscame más, conságrate más y tu pensamiento va a cambiar. Eso le decía ayer un pastor, y a esto es que yo me hago referencia. Jesús, pasando por todas las pruebas que pasó, nunca dejó de mirar a Dios. Es más, ¿recuerdan la enseñanza del domingo pasado? Hablábamos acerca del desierto, ¿se acuerdan? ¿Y Jesús qué le dijo a Satanás en el desierto? Satanás le ofreció todo lo que el Padre ya le había prometido desde el reino de los cielos. Y para Satanás era más rápido y más fácil entregárselo. Ahora, es una realidad, te lo entrego ya, los reinos han sido dados a mí, Él los tenía. ¿Y Jesús qué le contestaba en cada tentación? ¿No tentarás al Señor tu Dios? Escrito está que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y tercero, solo a Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Por qué? Porque Satanás también adoraba y servía ¿a quién? A Dios. Pero cuando quiso ser como Dios, perdió. Por lo tanto, Satanás vino con la misma arma para sacar a Jesús. ¿Ustedes se imaginan en ese momento de Mateo 4:4 donde Jesús caiga ante la tentación? ¿Usted se imagina qué fuera pasado? O si en el monte de Getsemaní Jesús le dice al Padre que no se haga mi voluntad sino la tuya, pero al final no voy a ir, como muchas veces nos pasa a nosotros. Quiero obedecer a Dios, pero mi carne es más fuerte y termino haciendo lo que no quería hacer. Romanos 8. Porque siempre terminamos haciendo lo que no queríamos hacer. ¿Ustedes se imaginan donde Jesús hubiese cometido pecado? ¿Estaría escrito el plan de salvación? No, estaríamos todos todavía bajo la ley. Es más, por estar bajo la ley desde hace 2025 años atrás, usted y yo no estaríamos vivos hoy. No hubiéramos nacido quizás, no hubiéramos estado ni en el plan ni en el propósito de Dios. O quizás la tierra no hubiera seguido, no hubiera continuado. Porque Dios estaba tan cansado de su pueblo. Pero recuerden que antes, entre Malaquías, para los que son conocedores de la palabra, entre Malaquías y Mateo hubo un tiempo de silencio, ¿se acuerdan? 430 años, donde Dios cayó por completo. Nadie profetizaba, nadie predicaba, nadie hablaba de Dios. Hasta que el Señor decide enviar a su Hijo Jesús. Entonces, si en el plan de Dios Jesús falla, falla todo el plan de Dios. Y Jesús pudo haber fallado. ¿Lo saben o no lo saben? Por eso se le permitió ser tentado. Si no, Jesús era muy fácil para Dios. No hubiese permitido tantas pruebas tan difíciles para Jesús. Él lo probó, dice la Biblia. Pero así como lo probó, Él venció y nos dio la victoria a nosotros. Amén. Entonces, ¿qué hace o qué hizo en la vida de Jesús que le fuese tan fácil honrar a papá todos los días? En pensamiento, en acciones. ¿Qué cree usted que era tan fácil para Jesús?
Pongamos un ejemplo para que me entiendan. ¿Cuántos están enamorados aquí de su pareja? Levanten la mano a los que están enamorados. ¿El resto no están enamorados? ¿Qué pasó? ¿Se fue el amor? ¿Marina no está enamorada? Uy, no. Vamos a hacer un paneo de la cámara para que queden registrados allí. Miren, cuando uno está enamorado, usted hace que en su vida se pierda algo, y es su voluntad. Y usted empieza a vivir totalmente ¿para quién? Para la otra persona. ¿Sí o no? Eso es una prueba de que yo amo a alguien. Cuando usted tiene hijos y ama a sus hijos, usted hace lo que sea por verlos felices, ¿o no? Y este año voy a trabajar duro, me voy a esforzar porque lo quiero ver en esto. Le quiero pagar esto, quiero hacer esto porque yo amo. ¿Saben por qué era tan fácil para Jesús honrar a su Padre? Porque lo amaba de verdad. Cuando uno ama, está obsesionado por esa persona. En todo momento, en todo tiempo quiero estar con él, con ella. Cuando uno ama, no hay otra perspectiva, no hay otra prioridad. ¿Es mi pareja o es Dios primeramente en mi corazón? Cuando uno ama, uno honra al que dice amar. Pero cuando uno no ama, uno deshonra. Y yo sé que es intentar amar deshonrando a la pareja. No se puede, porque lo hemos hecho muchos de nosotros, ¿o no? Entonces, es un amor desconocido, un amor aprendido todos los días, porque mi pareja hace que yo fluya en ese amor, los cambios, las decisiones, hace que sea perfeccionado el amor. ¿Cuántos dicen amén? Hasta que yo llego al perfecto amor de Cristo Jesús. Hoy amo a mi esposa no en un amor de hombre, porque el amor mío es imperfecto. Hoy amo a mi esposa en el amor que Dios me da por ella todos los días. Si yo amara a mi esposa en mi amor, no sería suficiente. Amén. No me llenaría lo suficiente como hombre, o a mi esposa como mujer. Hoy nos amamos en el amor de Dios. Nos da, nos tiene en ese fuego, nos tiene en esa pasión, en esa primer prioridad. Eso es amar. Por eso mi vida es para ella. Ay, pastor, es que yo siento que usted lo manda a su esposa. No, mi esposa no me manda. Pero con mis acciones, con mis pensamientos, con todo lo que soy a diario, le estoy demostrando amor, no con palabras, sino con hechos. Eso significa honra. Amén. Yo le hago una pregunta. Los que han leído los 4 evangelios, ¿en dónde se ve registrado que Jesús le diga a su Padre que lo ama? Jesús no amaba con palabras, Jesús amaba con hechos. ¿O en dónde usted ve registrado que Jesús le dijo al pueblo: los amo? No saben cuánto los extraño. Palabra que le digo a todos los que no vuelven a la iglesia, ¿o no? ¿No sabes cuánta falta me hicieron? No. Jesús no hablaba en palabras, Jesús hablaba en hechos. Alma, cuerpo y espíritu honraban a Dios. ¿Y cómo honraban a Dios? De una u otra manera, ahora honraba a todo el pueblo de Dios y dio su vida por el pueblo de Dios. Entonces, ¿cuál es la base para poder honrar a Dios? El amor. No hay otra manera. Mientras no ame a Dios, voy a deshonrar a Dios. Mientras no ame a Dios, van a haber otras prioridades, otras necesidades. Mientras yo no ame a Dios, Dios en estos días, creo que se lo compartí a los líderes, me dijo: no me cambies por un plato de lentejas. No me cambies por tu trabajo. No me cambies por estar tan ocupado. No me cambies por estar incluso haciendo cosas para la iglesia y me cambias por esas cosas. Deshonra o honra. Amén. Entonces, viendo los principios de lo que significa la honra, viendo cuál es la base de la honra, que es el amor, la pregunta es: ¿cómo tú y yo estamos honrando a Dios? Y es una pregunta de autoevaluación. Diga conmigo: autoevaluación. Yo me examino cómo honro a Dios hoy.
Si fueran un porcentaje de 1 a 10, cada uno dígalo eso en su mente, de 1 a 10, ¿cómo honro a Dios? En alma, cuerpo y espíritu. ¿Ya todos hicieron la evaluación? ¿Cómo honramos a Dios? ¿Será que si en los tiempos libres que yo tengo busco a Dios? ¿Amo a Dios? ¿Busco escuchar a Dios? ¿O estoy enfocado en otras cosas? ¿Eso es honra o deshonra? Que me dijera mi esposa, allá está el almuerzo, sírvase. Uf, eso para mí es un golpe. Aunque yo me puedo servir, pero ella sabe que no me gusta. Pero si eso llega a pasar es porque está brava. Es más, estando enojada me sirve, porque tiene ese principio de honra. Pero está enojada. Y cuando está enojada, las cosas no quedan bien hechecitas. A veces quedan sin el sazón del amor, porque quizá la hice enojar o pasó algo. ¿Sí? Pero un principio de deshonra es hacer algo que yo no hago todos los días para esa persona. De lo contrario a la honra. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, bueno, hay tantos ejemplos en la pareja. Estoy tratando de mostrarles para que me entiendan cómo es la relación con Dios. Ahora, ¿cuál es el antónimo de la honra para ustedes? Sí, lo más fácil es decir deshonra. ¿Y qué es la deshonra? El antónimo tiene que ser claro, ¿sí? Tiene un significado, pero cuando usted estudia lo que son sinónimos y antónimos, ¿alguno vio esto en la escuela? Antónimos y sinónimos. Cuando usted le enseñan qué es un antónimo y un sinónimo, tiene que mostrar claramente qué significa con una sola palabra. Quiere decir que usted va a buscar todos los significados de Marina en un antónimo o en un sinónimo. ¿Cuál es el antónimo de la palabra honra para usted? Fidelidad, ¿qué más? Infidelidad. Infidelidad. ¿Qué otra? Deje que le llegue sangre al cerebro y piense un momentico, ¿cuál sería el antónimo de la honra? Esa es la manera de autoevaluarnos y decir, Dios, yo estoy deshonrándote. Pues en 1 Samuel capítulo 2, versículo 30 lo dice, por eso lo dije al principio. Vuelvo y repito, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Cuál es el antónimo de la honra? Desprecio. Todos habían dicho, el antónimo de la honra es deshonra, pero ¿queda uno igual o no? Póngale una palabra firme. Cuando yo no honro a Dios, lo desprecio. Y creo que es una palabra muy fuerte para sentir uno por Dios, ¿verdad? Quizás esas parejas que están unidos por un compromiso, por convicciones, pero no tienen vida, no tienen una relación, sino que en vez de generar amor, generan desprecio. Si no hay amor hay desprecio, si no hay honra hay desatención. Y sabes, cuando tú y yo no buscamos a Dios como Él quiere que lo busquemos, no lo estamos honrando. Por lo tanto, lo que está brotando en nuestro corazón es desprecio hacia Dios. ¿Cuánto tiempo tú inviertes en el día para buscar a Dios? O para buscar de Dios, que son dos cosas muy distintas. A Dios es el que intima con Dios. De Dios es el que conoce de Dios, el que sabe que tiene que ir a una reunión, el que sirve en una iglesia y hace las cosas para Dios. Pero quien busca a Dios es el que no se permite en su corazón deshonrarlo por nada del mundo. Y dice el Señor, quien me desprecia, Él no lo va a despreciar porque Él nos ama mucho. ¿Sí ven Dios cómo es de bueno? Sino que el que me desprecia, dice Dios, a ver, ¿qué hago con mis hijos? Dice más adelante, simplemente serán tenidos en poco. Para mí esa palabra también es fuerte.
Porque el hecho de que Dios no me confíe, el hecho de que Dios no me dé su poder, su respaldo, el hecho de que Dios no me use, que yo no vea la gloria de Dios en casa, en muchas áreas de mi vida, quiere decir que Dios me tiene a mí en poco. Entonces yo tengo que aprender a evaluar en qué verdad estoy delante de Dios, no delante de los hombres, sino delante de Dios. Hay desiertos, pruebas, porque Dios permite para forjarnos a un nuevo nivel, amén. Pero hay pruebas, desiertos que simplemente son consecuencia de mi desobediencia. Y yo tengo que aprender a identificar esta prueba por qué me ha venido, este desierto por qué me ha sobrevenido a mí. No el por qué Dios me vino eso, sino el para qué me has permitido esa prueba, Dios. Es muy diferente. Pero Dios dice, los que me desprecian, yo no los desprecio. Porque en el corazón de Dios no hay maldad. Porque en el corazón de Dios no paga con la misma moneda. Ojo, para los que dicen amar a Dios y hablan de Dios y pagan con la misma moneda a las personas. Dios no paga con la misma moneda. Dios siempre da algo diferente. Diga conmigo, algo diferente. Por eso las ciertas situaciones son especiales por Dios para sacar lo mejor de nosotros. Amén. Hay personas que nos van a escupir, que van a hablar de nosotros. Hay personas que van a ser parte del proceso en el carácter de Cristo para sacar lo mejor de nosotros. Usted no se va a dar cuenta que usted ama a las personas con amor de verdad hasta que usted no sea rechazado, hasta que usted no sea lastimado, hasta que usted no sea traicionado. Y usted tenga la capacidad de volver a amar, quiere decir que usted está amando con un amor diferente, no con el amor suyo. ¿Ven la diferencia? Dios dice, el antónimo de la honra que yo les pido, que yo quiero, se llama desprecio. Ahora, yo le hago una pregunta en lo natural a todos, pónganme su atención. ¿Alguno de ustedes quisiera en su voluntad despreciar a Dios? Porque todos saben qué significa despreciar a alguien, ¿verdad? ¿Qué significa despreciar a alguien? Hacerlo a un lado, no prestarle atención, echarlo. Cuando hay una ruptura en un matrimonio, te vas, te desprecio, inmundo. Y ya, y ahí para allá, pues, la cantidad de palabras que se sueltan. No me hable de esa persona que me hierve la sangre. Pero es el papá de tus hijos, no me hace hervir la sangre. Pilas, porque va a servir es en la tina, en el infierno si no perdonas. Porque ese desprecio, ese dolor que sale, esa herida, también te puede condenar a ti. Pastor, lejitos, vea, téngamelo lejitos. O mujer, que esté lejos, la señora también. Téngamelo por allá. No puedo identificarlo. Todo esto se edita. Pero no lo aguanto. Dios dice, está bien, ustedes me desprecian y yo sí los aguanto. Ustedes no me dedican tiempo y yo los amo. Ustedes me cambian por platos de lentejas a diario. Yo simplemente los tengo allí, esperando que sus corazones sean tocados por mi poder y mi gloria y puedan verme de una manera diferente, es lo que dice Dios. ¿Recuerdan que el domingo hablábamos que el mejor lugar para Jesús era el desierto? ¿Por qué? Porque era un lugar que lo obligaba a estar a solas con Dios. El desierto es especial porque me enseña a estar a solas con Dios. En un mundo de tanta contaminación, de tanta presión, donde nos quieren tener unidos a todos a través de las redes sociales, necesitamos aprender a sacar tiempo para Dios. Pastor, es que yo oro camino a la casa, yo oro en el trabajo. No, eso no es intimar, porque usted no hace el amor con su esposa ni en el banco, ni afuera, ni nada. Usted cuando tiene intimidad con su pareja, ¿dónde es? A solas. Cuando yo voy a tener intimidad con Dios es a solas, descansado, despejado, ¿sí? Fresco para con Dios. Pues tengo que desconectarme en cuerpo para entrar en el espíritu.
Ahora entiende usted por qué muchas veces entra a orar y no siente nada, porque es que usted entra en la carne e intenta escuchar a un ser espiritual en su carne, no hay manera. Usted entra en su afán a escuchar a un ser espiritual en su carne, no hay manera que se manifieste su gloria si no estás en el espíritu. Amén. Entonces, si yo no honro a Dios, lo estoy despreciando. Es una u otra. Pero recuerden que Dios, una de las cosas que más le irrita a nuestro Padre Celestial es que seamos tibios. O yo soy caliente o soy frío. Pero a los tibios estoy que la Biblia dice, los vomitaré de mi boca. ¿Alguna vez le ha pasado a usted que usted tiene ganas de vomitar y está maluqueado y nada que vomita? Y nada que vomita. Y eso le da una maluquera peor a uno. Por ejemplo, a mí cuando viajo en carros, eso a mí me afecta bastante. Y uno sabe que hasta que uno no vomita, no descansa, ¿verdad? Y usted se mete el dedo, usted hace una cosa, hace la otra y no vomita. Yo me imagino a Dios con nosotros en el cielo, ¿no? Con nuestra deshonra. Oh, estoy que me vomito. Estoy que lo saco. Estoy que lo suelto. Y nada, su amor es tan grande que el vómito que yo le provoco a Dios por mis pensamientos, por mis acciones, por mi desprecio, se convierte en ¿qué? En una armonía para el Señor. En un amor tan eterno, tan grande, que simplemente Dios espera. Diga conmigo, es paciente. Es paciente, Él espera. Por eso cuando usted intenta ahora en lo espiritual que las cosas sean así, diga conmigo, así, se va a dar cuenta que no es así. Que cuando yo conozco la paciencia de Dios y la manera de Dios, cambia absolutamente todo mi pensamiento. Porque yo quiero que todo cambie a mi alrededor. Amén. Yo quiero que todo se produzca de una u otra manera. Dios no. Dios es paciente y nos enseña paciencia. Entonces, en ese antónimo de desprecio, tenemos que resaltar algo muy importante. Si Dios no me honra porque no lo honro, sino que me tiene en poco por mi desprecio, la pregunta es, ¿tengo su aprobación? Porque una cosa es el favor de Dios y otra cosa es su aprobación. Favor de Dios es que todos los días nos levantemos, tengamos vida, una oportunidad más, que tengamos empleo, tengamos salud, amén, que tengamos el pan de cada día porque el Padre Nuestro nos lo enseñó nuestro Señor Jesús. Eso es el favor, amén. Pero la aprobación de Dios es muy diferente. La aprobación de Dios es que si yo lo honro a Él en todo lugar, en todo momento, Él me va a honrar a mí delante de cualquier persona. Él me va a honrar a mí en cualquier posición, en cualquier lugar donde yo estoy, Él me honra. Donde yo estoy, Él me abre las puertas. ¿A cuánto les gustaría vivir una vida así? Donde yo estoy, veo una gloria de Dios tan impresionante en todo lugar, en todo momento. Eso significa honra. Hay personas aquí, no que yo honre más que otros, porque no debería ser así. Pero sí hay personas que me demuestran más su amor no con palabras sino con hechos. Estoy hablando de mi círculo de líderes, con los que más tengo tiempo. Y con mi esposa siempre vemos eso. Hay personas que son más de hechos que de palabras. Y esas personas que más nos honran, ¿son las que nosotros más honramos? No. Son las que sabemos que aprendieron a amarnos, no por lo que damos, sino por lo que somos. Pero no hay acepción de personas, a todos los amamos igual. Pero los que más honran, más honrados serán, dice la Biblia. Pero los que poco honran, serán tenidos en poco, van a estar allí. ¿Me entienden? Y así piensa Dios. Entonces yo no puedo pretender que mi vida siga así, en una tibieza, en un estancamiento, donde ya entiendo por qué no hay fruto en muchas áreas. Y es por la deshonra que se está moviendo en mi corazón. Es por lo que me permito todos los días en mi vida. Es por el mundo que todavía me tiene atrapado.
Escuche, iglesia, ¿usted quiere ser amigo de Dios? Mientras tenga el mundo en su vida, usted es enemigo de Dios. Lo dice la Biblia, Santiago 4:4. El que es amigo del mundo, de la música secular, de lo que consume en las redes sociales, de toda la pérdida de tiempo que comete allí infracciones a diario, se constituye enemigo de Dios. ¿Lo dice el pastor o lo dice la Biblia? Entonces, eso no es amor, eso es deshonra. ¿Saben cuál es el secreto para vencer el pecado? ¿Cuál es el secreto para vencer el pecado? Estar cerca de Jesús. No hay otro. Entre más cerca usted esté de Jesús, más apartado estará del pecado. Porque el pecado nada tiene que ver con ¿quién? Con Jesús. Por lo tanto, si yo me basto de su gracia todos los días, su poder se va a glorificar en mi debilidad. Si yo reconozco mi debilidad, mi necesidad todos los días delante de Dios, su poder se va a glorificar. Por lo tanto, hay cosas que van a pasar en mi vida de una manera sobrenatural. Como se lo decía en esta semana a alguien, yo nunca intenté dejar de decir groserías, eso se fue solo. El poder de Dios toca de esa manera. Pero como éramos de vulgares antes, impresionante. Pero hay cosas que Dios en su poder nos quitó. Quita la necesidad de volver allá. Yo tomé trago, nunca aprendí a tomar trago, tampoco aprendí a fumar, aunque también fumé. Pero cuando Dios tocó mi corazón, eso fue quitado así, radical. No tuve que hacer ayuno, no tuve que orar por el trago ni por el cigarrillo, pero hoy veo eso y me da ganas de vomitar. Mas no juzgo a quien lo haga. Pero hay otras cosas que Dios sí dejó con un propósito. Amén. ¿Cuál es el propósito? Que entre más me baste de su gracia, más se va a glorificar su hermoso poder. Así que al ver todo eso, quiero contarte que tenemos buenas noticias en esta mañana. Porque el que reconoce hoy que deshonra a Dios, pues está metido en un grave problema. Amén. Porque el que reconoce hoy que al estar atrapado por el mundo está deshonrando a Dios porque es enemigo de Dios, porque el que reconoce hoy que tiene necesidad de tomar una decisión, Dios nos tiene buenas en esta mañana. Y quiero que me acompañen esta vez y busquémoslo todos juntos al Evangelio de Juan capítulo 14. Evangelio de Juan capítulo 14. Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 19. Busquémoslo todo porque esta es la rema de esta enseñanza hoy, la esencia de lo que usted va a recibir hoy en el nombre de Jesús. ¿Ya estamos allí? Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esto lo está diciendo Jesús despidiéndose de sus discípulos. Claramente, ¿usted ve a Jesús? No. Pero como Él mora dentro de nosotros, podemos verle. Amén. No porque está en físico, sino porque está en nuestro corazón. Todos los días vemos a Jesús. En aquel día, versículo 20, vosotros conoceréis que yo soy en el Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiéndole Jesús le dijo, el que me ama mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Mas el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Jesús anhela con todo su corazón
quitar la deshonra de nuestros corazones hoy. Amén. A ver, una cosa es que yo ame a Dios e intente amarlo todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Esto lo sabe solamente Dios. Pero Jesús, el Padre y el Espíritu Santo también saben que hay unas pequeñas consecuencias, pequeñas cosas que se mueven dentro de nosotros por causa del pecado. Cuando hay pecado quedan cosas sucias dentro de nosotros. ¿Usted sabe que un carro o una moto le tiene que ser cambiado el aceite cada kilometraje? ¿Por qué? ¿Porque el aceite se acaba? Las mujeres dirían, sí, pastor, el aceite se acaba. No, el aceite no se acaba, se ensucia y pierde su viscosidad. ¿Cómo se acaba el aceite de una moto o un carro? Cuando ya está paila, cuando está quemando aceite, cuando ya están las válvulas mal, cuando ya hay otros daños. Pero ¿por qué es necesario cambiar el aceite? Porque el filtro que recibe la suciedad del motor se tapa, ¿sí? El aceite pierde su viscosidad, pierde todo lo que necesita el motor y por lo tanto cada tanto kilometraje se le cambia el aceite al carro. Asimismo nosotros, al tener desechos en nuestra alma, cuerpo y espíritu por causa del pecado, si estos desechos no son liberados, empiezan a provocar en nosotros la deshonra en nuestro corazón para con Dios. ¿Me están comprendiendo? Mientras usted ame al mundo, mientras usted esté en pecado, todos los días hay desechos dentro de nosotros. Desechos, consecuencias del pecado. Y esto se sube a nuestro corazón, donde está bombeando todos los días sangre a nuestro cuerpo. La pregunta es, ¿esa sangre bombeada desde nuestro corazón con tanta contaminación hace que yo honre a Dios o lo deshonre? Lo deshonre. Por lo tanto, Dios sabe que esta batalla que usted y yo libramos a diario no es porque no amemos a Dios. Nosotros sí amamos a Dios, pero hay una sociedad que tiene que ser cambiada todos los días, y eso es en el filtro de nuestro corazón. Amén. Cuando hay pecado, yo empiezo a poner a Dios en un segundo lugar, y no es porque yo quiera, sino porque mi alma es más fuerte, mis pensamientos son más fuertes, mi carne es más fuerte y me hacen poner a Dios en un segundo lugar. Es por esa causa que mi corazón se ensucia todos los días. Cuando yo guardo rencor, no perdono fácil, el corazón queda sucio y esa mugre se filtra en mi corazón e intento amar a Dios con esa mugre y no puedo. Por eso deshonro a Dios todos los días. Es por esa causa. Entonces, como Dios sabe que son consecuencias de nuestros pecados y necesitamos una limpieza, Dios dice, bueno, yo puedo barrer esto. O sea, el Espíritu de Dios tiene el poder para cambiar y transformar el corazón. ¿Cuántos lo creen? Yo puedo barrer la suciedad, yo puedo quitar el desánimo, puedo quitar el aturdimiento que tienes, puedo quitar todo lo que esté pesando en tu corazón, todo eso lo puedo quitar. Pero no lo puedo hacer si tú no lo reconoces. No lo puedo hacer si tú no me lo pides, porque eres libre. Dios no quiere que yo lo ame obligatoriamente. Dios quiere que yo lo ame voluntariamente. Si usted, después de ver toda la gloria de Dios que le ha manifestado en su vida, en su casa, en su familia, con esos hijos tan maravillosos que tiene, con ese esposo o esposa que tiene, que nadie más te va a aguantar como ella o como él, si usted después de todo esto, usted siente que Dios no le ha mostrado su gloria, está mal, y mal es mal. Pero cuando yo veo a mi alrededor que simplemente he visto todo el favor de Dios, entiendo que hay algo que está estorbando que yo honre a Dios, y se llama suciedad. Por eso es tan fácil ser infieles con Dios. Miren, una persona infiel, un hombre infiel,
no quiere decir que no ame a su esposa, la ama, pero por la suciedad en su corazón, su esposa no le llena lo suficiente. No estoy justificándolo, ¿me entienden? Ama a su pareja y quizás hasta que la pierde se da cuenta cuánto la amaba, porque le ha pasado a muchos. Pero es por la suciedad que guarda y guarda. Es porque quizás quiere amar, pero hay otros amores dentro de su corazón. Quiere darlo todo, pero hay infidelidad dentro de su corazón. Quiere entregarse en alma, cuerpo y espíritu por su hogar, pero su carne más fuerte. Y siempre lo lleva a desear otras mujeres, a estar mirando lo que no tiene que mirar, a hacer cosas que no tiene que hacer. Y esto se llama deshonra. Entonces Dios lo sabe. Dios sabe que hay suciedad en nuestro corazón. ¿Y saben quién se aprovecha de esto? Satanás. Él se aprovecha. Cuando Él ve que hay suciedad en mi corazón, cuando Él ve que yo estoy intentando amar a Dios con un filtro sucio, voy a dejar de funcionar bien. Por eso es que hay ciertas personas, mírenme acá, que hay tiempos en la iglesia que se encienden un fuego impresionante. Están aquí, están allá, sirven aquí, sirven allá, están apasionados. Su vida es para Dios. ¿Cuánto le duró la chispa? Hasta que se ensució la mecha. ¿Te ha llegado a quemar pólvora? Los que conocen de pólvora saben que hay mechas diferentes, ¿no? De milésimas de segundos que usted medio enciende y tiene que correr. Hay otras que te dan un tiempo para apartarte de allí. Y así viven los cristianos, bajo chispas en esa mecha de cuánto le dura el amor, nos dura el amor por Dios. Pero la honra no debería ser así. Si yo digo amar a Dios, tengo que honrarlo, respetarlo. Amén. Usted no viene a la iglesia por hacerle un favor al pastor. Usted viene a la iglesia porque está Dios y necesitan de Dios. Usted no sirve en la iglesia porque le hace un favor a los pastores. Usted sirve a la iglesia porque usted no es siervo de Satanás. ¿A quién le tiene que servir? A Dios. Él te compró, tú le debes tu vida a Él. ¿Cómo pagas todo lo que Él hizo? Sirviéndole. Pero la gente tiene que cambiar su chip, su mentalidad. Hay personas que sirven porque le da pesar de los pastores. Allí estás mal y te puedes condenar por eso. Tú sirves es porque estás en deuda. ¿Con quién? Con Dios. Ayer invité a una persona a la iglesia al aniversario. La persona que me trajo a mí a esta congregación, a Restauración para las Naciones, lo invité. Él no esperaba que yo le escribiera y lo invitara. Pero no solamente le mandé la invitación, sino que le dije: mira, hace 15 años, por lo que tú sembraste en mí, hay un fruto. Tú ahora estás apartado y estás en el mundo, fuera de la cobertura. Y yo me debo a ti y te invito para que vuelvas a la casa. Se apagó esa chispa, pero fue el que me encendió a mí para que yo entrara acá. Ahora mi deber es ir con una candela y encenderlo. Va a ser difícil. La mecha está mojada. Está mojada. Mundo. Tiene muchas cosas en él. Argumentos. Desconfianza. Hay que soplar, soplar, soplar hasta que se encienda. Pero yo no lo voy a hacer solo. Yo sé que tengo un Dios que todo lo puede. Entonces yo tengo que cambiar mi posición, mi pensamiento. Y la suciedad tiene que salir hoy de mí en el nombre de Jesús. Un filtro, una moto con un aceite sin ser cambiado, sin ser restaurado, un carro con un aceite sin ser restaurado, va a empezar a funcionar mal. Los cambios empiezan a bloquearse, el clutch empieza a estar más duro, ¿sí o no? Los que manejan carro y moto. ¿Por qué? Porque hay suciedad dentro del motor. Y si usted no cambia el aceite, la suciedad se va ¿para dónde? Para las balineras, para todas las partes del motor. Y una simple suciedad, una esquirla del aluminio, porque el aluminio es frisado en todo lo que maneja un motor, puede dañar una balinera y el daño se te va más grave. Los mecánicos dicen que la gran mayoría de daños en el motor es por descuido de las personas. ¿Y saben qué pasa con el daño que hay en nosotros? Es por nuestro propio descuido. ¿Cada cuánto cambia usted el aceite cuando va a cocinar, mujeres? Levanten la mano. ¿Usted lo cambia cada que va a cocinar?
O usted diga que le echa bicarbonato de sodio para que aclare y lo cuela. Es que esto lo hacen en las panaderías. Cuelan el aceite en las noches, vuelven y lo dragan y con eso vuelven y fritan al otro día. Para que lo sepan. Y usted come fritos todos los días con aceite recalentado. A veces se nota, ¿no? La fritanga negra. Y uno dice, ve tan bonito el color de las papas. A veces usted se come un huevo con sabor a carne. ¿Por qué? Porque el aceite con el que fritó la carne la noche anterior, le fritaron el huevo al otro día. Y usted dice, wow, este huevo sabe a carne. Aceite sucio para fritar otra cosa. Entonces las mujeres que son cuidadosas en esto, que lo saben, están cambiando el aceite continuamente, ¿verdad? Porque es que se siente. Si usted frita un pescado al otro día, ¿va a fritar un huevo con ese aceite? No. ¿Por qué? Porque está sucio, contaminado. Aunque el pescado es riquísimo, pero el aceite queda malangas. ¿Usted se imagina cómo usted tiene el aceite dentro de su corazón? Si usted no filtra todos los días su aceite, su corazón, usted intenta amar a Dios con suciedad, con deshonra. Si usted no perdona a su esposo o a su esposa, ha intentado amarlo todos los días bajo esa suciedad. Si usted no toma una decisión radical en su vida, intentará hacer vida todos los días bajo una influencia de suciedad. Y nadie va a poder, o nada va a poder avanzar si no está limpio. ¿Cómo identifica uno una persona en la calle? Por su aspecto y por su olor. Porque pasan y uno sabe que no se ha bañado hace como unos 4 o 5 meses. Van oliendo o sea, huele más rico la basura a veces, ¿verdad? Cuando usted huele el carro de basura, solamente hay un olor. El carro de basura siempre da un olor. No sé si usted ha identificado. Usted dice, no, huele a basura. Pero es que cuando usted huele a una persona en la calle, no le huele a basura. La basura huele más rico. ¿En serio? O ahora deje podrir un huevo a ver a qué le huele. Coja un huevo cocido, déjelo 4 días bajo en encierro. A ver si usted cuando levanta la tapa no se va a vomitar por el olor tan fuerte. ¿Me entienden? Entonces dice Dios, yo necesito que filtren el corazón, necesito que lo limpien porque intentan amarme y es con deshonra. Con la presión que tenemos del mundo todos los días hay deshonra. Pero dice el Señor, el que me ama es el que guarda mis mandamientos. Y yo y mi Padre vendremos y le amaremos. Y también nos manifestaremos. Miren, aquí hay una diferencia muy grande y con eso termino. Todos creen que Dios los ama. ¿Cuántos dicen amén? Pero no en todos se manifiesta Dios. Y no estoy queriendo decir que Dios nos use. Eso no tiene nada que ver con la manifestación de Dios. Cuando Dios dice, me manifestaré a vosotros, quiere decir que cuando Dios está conmigo, todo el mundo lo va a saber. Amén. Cuando Dios está con una persona, todo el mundo se da cuenta, ¿sí o no? Porque Dios se está manifestando todos los días. No hay temor, está listo para ser un instrumento en las manos de Dios. Lo que hace, por lo que ora se cumple. Si ora por un enfermo es sanado, si ora por un endemoniado es liberado. Eso es la manifestación que quiere Dios para con sus hijos. ¿Cuánto la necesitamos en esos tiempos? ¿La necesitamos o no? La necesitamos. Que usted ore por un enfermo y sea sano, eso quiere decir que Dios se manifestó a usted. Si usted ora por su economía y cambia, Dios se manifestó a usted. No solamente lo ama, se está manifestando. Usted a veces en un cumpleaños llega mucha gente en un cumpleaños, ¿no? Pero son pocos los que llegan con regalos. ¿Lo ha notado o no lo ha notado aquí entre nos? Y eso pasa mucho en la iglesia, cosa tan impresionante.
Lo tenía que decir y lo dije. Muchos los invitados, pocos los que se manifiestan. ¿Sí o no? Y uno dice, manifestate con algo, pues, pero es que siempre con las manos vacías. Manifestate quiere decir, dame algo. Y Dios dice hoy con su palabra que si usted drena su corazón, limpia su corazón, Él se va a manifestar a usted. Hay cosas que están estancadas, hay cosas que no se han podido, que ya se dieron orden en los cielos, pero no han llegado sobre ustedes por el intento de amar en deshonra. Hay cosas bloqueadas que Satanás tiene a favor de él por la deshonra que se mueve en nuestro corazón. Y Dios dice, yo me voy a manifestar. ¿Cuántos quieren que Él se manifieste? Pero necesitamos pasar por ese filtro una vez más. No cambiar a Dios. Miren, recuerdan ustedes los dos hermanos, el que cambia a Dios, a su primogenitura por un plato de lentejas, y dice la palabra que después lloró amargamente, se arrepintió y no le fue devuelta. ¿Y quién ganó la primogenitura? ¿Sí se acuerdan de quién estoy hablando? ¿Quién? Desde el vientre venían compitiendo los dos, porque lo había dicho el profeta. Desde el vientre. Y uno tenía la primogenitura, el otro no. Pero el otro, que era avispado, dijo, yo voy por la primogenitura. Se la ofreció, la cambió, la obtuvo. Este hombre era tan determinado a buscar la bendición, que no solamente le bastó por tomar la primogenitura, sino que dice la palabra que toda una noche luchó contra el ángel de Dios hasta que lo bendijo. Estamos hablando de que fueron hombres que tuvieron que conquistar su bendición. La Biblia dice que después de Jesucristo, todo ya no lo fue dado a nosotros. Usted ahora no tiene que pedir. Usted ahora tiene que esperar que Dios le dé lo que le prometió. Usted ahora no tiene que mendigar absolutamente nada. Ya Dios todo nos lo dio a través de su Hijo Jesucristo. La bendición nos fue dada. Somos coherederos en Cristo Jesús. Y todo lo que tiene el Padre se lo dio al Hijo. Y todo lo que el Hijo, todo lo que tiene el Hijo, nos lo dio a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que tiene el Hijo nos lo dio a nosotros. Por eso cuando para mí vienen desafíos, cuando vienen debilidades, murallas, eso para mí crea en mi corazón una necesidad de buscar más a Dios, porque sé que Dios ya me dio la victoria. Amén. Porque no hay ninguna promesa que Dios no haya hecho que ya haya sido cumplida en el reino de los cielos. Pero no puedo intentar lograrlo con deshonra en el corazón. Cuando hablamos de que Satanás se aprovecha de esto, él se aprovecha de la suciedad que hay en nuestros corazones para que simplemente cambiemos a Dios por lo que el diablo nos ofrece. En el versículo 29 se me pasaba esto, y ya con esto vamos a orar. Y esto va para muchos aquí. 1 Samuel capítulo 2, que fue el marco de la palabra. Miren lo que dice en el versículo 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios, mis ofrendas, que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Escuche, y has honrado más a tus hijos que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo de Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Mucho cuidado los que están honrando más a sus hijos que al mismo Dios. Eso se llama idolatría. Pastor, pero es que mi hija, mi hijo. No, primero está Dios. Se llama idolatría. Y todo este principio de honra, si usted mira todo el capítulo 2, si usted llega a su casa y lee 1 Samuel capítulo 2, se va a dar cuenta de que era un pueblo que amaba a Dios. Amén. Pero fue un pueblo que por su deshonra cambió a Dios por familiares, por personas y por cosas. Y esto irritó tanto a Dios que dijo: nunca más tal cosa yo hago. De ahora en adelante, el que me honre, yo lo honro. Pero el que me ponga por primero a su esposo, su esposa y sus hijos antes que a mí,
no tendrá honra. Y esto es al contrario, porque cualquier papá se levanta aquí y me va a decir: primero mis hijos, pastor. ¿Está bien? No vamos a pelear por eso. Dios dice: primero no son tus hijos, primero soy yo. Tus hijos te los presté. Y si le quieres dar primer lugar a tus hijos, en cualquier momento los puedes perder. Porque si yo no soy tu prioridad, si no me vas a respetar y a honrarme a mí como Dios, y le vas a dar más prioridad a tus hijos, entonces me estás deshonrando. Y por eso les mostré toda la palabra enfocada en ¿quién? En el Hijo. Dios nunca deshonró a su Hijo, y su Hijo nunca deshonró a su Padre. Jesús nunca puso otras cosas por encima de Dios. Iglesia, primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Con toda tu alma, con toda tu mente y todo tu corazón. Lo complementó Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Ya saben de dónde viene el principio de la honra? Pastor, es que mi esposo esto. Pastor, es que mi familiar lo otro. Pastor, es que esto. Se vive cambiando a Dios por otras personas. A usted en su casa lo condicionan para venir a la iglesia, y eso no está bien. Que el perro cumplió años, hay que darle prioridad al perro. Dios segundo plano. Dígame, después el perro se te pierde. Ayúdame a conseguir el perro, Dios. Yo tengo que ser, escúcheme, yo tengo que ser determinado en tener un carácter y darle el primer lugar a Dios. Cuesta bastante, nos va a costar bastante, pero hasta ahora puedo decir: nada ni nadie me ha quitado el plan de Dios, y no habrá nadie creado en la tierra que me aparte de Dios, ni nadie que me haga negociar un domingo con Dios, sea para recibir, para predicar, para lo que sea. Primero Dios. Si Dios está un domingo en la iglesia, Dios tiene que ser el primero en mi vida. Pastor, es que no va a pasar nada si yo no voy un domingo. Está bien, no le va a pasar nada. Qué pesar que usted dejó a Dios allá esperándolo. Usted no viene a encontrarse aquí con el pastor, viene a encontrarse con ¿quién? Con Dios. Pero como usted ama a Dios a su manera, respeta a Dios a su manera, usted hace lo que usted quiere. Pastor, es que estoy enfermo. Pues a la iglesia van cuando se está enfermo, porque es donde se recibe sanidad. No en su casa haciendo pereza, no en su casa descansando, no pegado al Instagram o al Facebook esperando a ver que le llegue la sanidad, porque eso es lo que uno se queda en la casa cuando no viene a la iglesia, esperando sanidad. Tengo que estar conectado a una máquina yo para no venir a la iglesia, pues. Pero he venido con diarrea, con escalofrío, con síntomas fuertes. He llegado a la iglesia herido, con fracturas. Y primero está Dios en mi vida. No lo negocio, no lo cambio por nada ni por nadie. Mis hijos tienen que esperar, mi esposa esperará, mi familia esperará, pero primero está Dios. Eso es honrar, eso es respetar, eso es amar a Dios con amor verdadero, no con palabras, sino con amor verdadero. Amén. Entonces Dios lo sabe, Dios lo quiere y Dios lo va a hacer en esta mañana. Dios va a quitar esa deshonra. Es un espíritu que nos gobierna, es un espíritu que nos toma inconscientemente y nos hace cambiar a Dios de primer lugar a un segundo lugar. Y cuando usted cambia a Dios del primer lugar, todas las cosas que usted tenía en primer lugar van a pasar al segundo lugar. ¿Por qué? Porque si usted es de los que dice que todo lo que tenemos no lo da Dios, cambia a Dios al segundo lugar a ver qué va a pasar. Si lo que me da Dios pasa al segundo lugar, porque yo paso a Dios al segundo lugar, ¿qué va a pasar? En vez de ganar, voy a empezar a perder. No hay persona que se aparte de Dios y le vaya bien. No hay persona que se salga de la cobertura de Dios y pueda continuar bien. De una u otra manera hay una paga. Entonces, juntos, después de esta palabra tan especial, tan tremenda, vamos a culpar a alguien que es el responsable de todo esto. ¿Y quién es? ¿Quién? ¿Quién?
Unos están diciendo Satanás, otros yo mismo. No le eche la culpa al diablo. El diablo se aprovecha de mi deshonra, pero quien decide deshonrar, quien decide no darle el primer lugar, soy yo. Amén. Entonces quiero invitarlo a que se ponga sobre sus pies. Vamos a echarlo fuera hoy en el nombre de Jesús, ese espíritu de deshonra en nuestros corazones. Vamos a pedirle a Dios en esa mañana primeramente perdón. Dígale a la persona que tiene a su lado: no aflojes. Dígaselo: no aflojes, no aflojes. El reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Amén. ¿Y cuántos valientes hay en ese lugar? Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. No es mi esposa, no es mi esposo, no son mis hijos. Es el gobierno espiritual que intenta todos los días estorbar. No es el fracaso, no es la deuda, no es la desesperación. Es el espíritu inmundo que siempre quiere recordarme de dónde vengo yo. Y Dios dijo que yo soy coheredero en Cristo Jesús. Así que yo le tengo que creer es a Dios y no al mundo. Amén. Cierra sus ojos. Padre, en tu nombre venimos hoy delante de ti, Señor, reconociendo tu palabra, Dios, que es viva y eficaz, y hoy ha cortado como una espada de doble filo nuestros corazones, Señor. Intentamos amarte a nuestra manera. ¿Y cuál ha sido ese fruto? Una deshonra continua, Padre. ¿Cuál ha sido el fruto? Un desamor continuo. ¿Cuál ha sido ese fruto? El estar más ocupado en otras cosas que estar ocupado en los reinos y las cosas tuyas, Señor. Yo no quiero deshonrarte más, Dios, pues hoy tu palabra ha sido muy clara, Dios, que tú honras a los que te honran, Señor. Y yo quiero ser honrado por ti, Padre. Dígaselo: yo quiero ver tu gloria, Dios. Quiero ser honrado por ti, Señor. Quiero ver tu manifestación, pues tú me has prometido que si yo guardo los mandamientos, que si yo obedezco a tu palabra, Dios, tú vendrás, harás morada conmigo y te manifestarás en mi vida, Señor. Yo quiero ver esa gloria. Así que yo te invito a que levantes tus manos en esta mañana y le digas: Señor, como señal de rendición, como señal de respeto y de humildad, hoy levanto mis manos, Señor, y te digo: me rindo. Dígaselo: hoy me rindo. Si me he apartado, si estoy flojo, si estoy preocupado por otras cosas, entiendo que es plan de Satanás sacarme del primer lugar, sacarme del reino y tu justicia, para enfriarme y volverme a llevar al mundo. Cuando tu palabra dice que debo ocuparme de tu reino y tu justicia, y todo lo demás será añadido, Señor. Pero por mi deshonra estoy ocupado en las añadiduras, en lo que puedo hacer, en lo que intento hacer, en lo que logro todos los días, en a quién le sirvo, a quién le hago, en cómo le acomodo la vida a los demás, cuando mi vida está desacomodada, Señor. Hoy te pedimos perdón, Padre. Dígaselo con todo su corazón. Si usted reconoce que esta palabra ha tocado su corazón, dígale: Señor, hoy te pido perdón, porque ahora entiendo por qué hay tantas áreas donde no he visto respuesta tuya, Señor. Porque hay tantas cosas que intenté tener por un momento bien y hoy cayeron al piso, Señor, por mi deshonra, por mi irrespeto, por mi falta de coherencia con lo que digo y con lo que hago, con lo que predico y con lo que es mi vida delante de ti, Señor. Porque intentamos hablarle a todos de ti, no estando cerca de ti, Señor. Porque intentamos decirle a todos que hay que amar a Dios cuando no te amo a ti, Señor. A todos que tenemos que tener intimidad contigo, Señor, cuando no tengo intimidad contigo, Dios. Y hoy te pido perdón, Padre. Acepto la corrección porque sé que viene una bendición, Señor. Acepto la disciplina porque sé que viene una bendición. Acepto que hoy me digas tal cual son las cosas, porque cambian mi parecer, Señor. Y en el nombre de Jesús, hoy ese espíritu de desamor
para con Dios, ese espíritu de rechazo, ese espíritu de deshonra y todo lo que se mueva en nuestros corazones, toda suciedad hoy va a ser quitada en el nombre de Jesús y vamos a ser renovados.